Bueno, buenas tardes. Esta es la segunda de las tres clases que tenemos previsto dar de sociedades anónimas. La idea es describirles el régimen previsto en la ley de sociedades para las acciones de las sociedades anónimas y describirles un poco el estatuto al que están sujetos los accionistas en cuanto a los derechos y las obligaciones. Lo que vamos a comentar, todo está regulado fundamentalmente a partir de los artículos 296 y siguientes. Ustedes saben que el capital de las sociedades anónimas se representa en acciones. Acciones que son de igual valor nominal, son acumulables y son indivisibles. Y la acción eh, puede ser visualizada de distintos ángulos. Podemos decir, por ejemplo, que la acción es la alícuota mínima en la cual se puede dividir el capital. En la medida que la acción no es divisible, la alícuota mínima del capital es precisamente la acción. Es además la acción un valor, un bien mueble, es un título representativo de derechos. La calidad, o sea, la propiedad de una acción le da a una persona, ya sea persona física o jurídica, la calidad de accionista y por ende la posibilidad de ejercer los derechos que le reconoce la ley y que le reconoce el estatuto. Hay un artículo de la ley, que es el artículo 300, que establece las enunciaciones o las menciones que tiene que contener una acción o un título representativo de acciones. Así ustedes eso lo leen, pero básicamente tiene que estar establecido la denominación de la sociedad, el valor nominal eh, de esa acción o del conjunto de acciones que representa el título, el capital de la sociedad, datos de la sociedad desde fecha de inscripción en el registro, el valor nominal total, si la acción es al portador, si la acción es nominativa. Bueno, son ese tipo de información desde el punto de vista práctico que está establecido en el artículo 300. ¿Cómo podemos clasificar, cómo podemos ordenar los distintos tipos de acciones y cómo podemos diferenciar los criterios que establece el legislador para distinguir justamente los distintos tipos de acciones? Eh, Hay varios puntos de vista que podemos aplicar para ordenarlas y para clasificarlas. En primer lugar, podemos hacer una gran distinción. Hay algunas acciones que no se representan en títulos negociables y hay otros tipos de acciones que sí están representados en títulos negociables. Cuando se representan las acciones en un título negociable es cuando se representan o se instrumentan en un documento, ¿sí? Y la transmisión de ese documento implica la transmisión de la, de la acción. La transmisión de ese título implica la transmisión de la acción. Aquellas acciones que se representan en títulos negociables van a ser o al portador o nominativas. La característica principal que tiene la acción del portador es que su titular no está identificado dentro del título accionario. En cambio, cuando es nominativa, el nombre del accionista figura en el título representativo de las acciones. Pero por otro lado, tenemos acciones que no se representan en documentos negociables, no están instrumentadas en un documento que fácilmente puede transmitirse y con él la acción. Nos referimos en este caso a las acciones escriturales. La calidad de accionista y la titularidad de las acciones escriturales surge no de un título, porque no existe, tampoco del estatuto, porque el accionista no surge del estatuto de la sociedad anónima, sino que surge de un registro, de un libro que lleva la propia sociedad emisora, que se llama título de acciones escriturales o título representativo de acciones escriturales. ¿Ah? Y ahí precisamente en ese título se asientan o se anotan la cantidad de acciones emitidas por la sociedad, los propietarios titulares de esas acciones y también se asientan y también se documentan y registran los cambios de titularidad. O sea que ahí tenemos títulos que se pueden representar, o acciones que se pueden representar, mejor dicho, en títulos negociables, y otros que no se representan en acciones negociables. Como les dije recién, las acciones que se representan en títulos negociables pueden ser el portador o pueden ser nominativas. Otro criterio
diferenciador o clasificador de las acciones. Podemos distinguir, como veíamos recién, entre acciones al portador, acciones nominativas y acciones escriturales en función de cómo se transmiten, cómo se transfiere la propiedad o la titularidad de cada una de esas acciones. Cuando la acción es al portador, la acción se va a transmitir mediante la entrega del título que la representa, mediante la entrega de ese documento negociable. ¿Ah? Si yo soy un accionista de una sociedad anónima que tengo un título representativo de 100 acciones por determinado valor nominal y estoy negociando mis acciones con un posible comprador y me pongo de acuerdo en venderle mis acciones a cambio de un precio determinado, ¿sí? Cuando él me paga, yo le voy a entregar el título representativo de acciones al portador y le voy a transmitir con esa entrega la calidad de accionista. O sea que la acción al portador se transmite con la entrega. Cuando la acción es nominativa, habíamos dicho que esa acción se emite a nombre de determinada persona. El propietario accionista titular de esa acción o de esas acciones surge del propio documento. Por lo tanto, ya no podemos transferirlo válidamente con la sola entrega. ¿Cómo se transmite entonces un título cuando es nominativo? Bueno, tenemos que distinguir entre si es endosable o no endosable. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podemos tener perfectamente un título que diga título representativo de 100 acciones nominativas endosables a nombre de fulano de tal. Entonces, cuando las acciones son endosables o el título es representativo de acciones endosables, lo que tenemos que hacer es al dorso del título endosarlo. Entonces yo voy a poner Montevideo, 23 de mayo del año 2020, endoso a favor de fulano de tal. Ese fulano de tal va a ser el nuevo accionista y lo firmo. Endoso, entrega del título. El nuevo accionista recibe el título. Y lo que vamos a hacer es inmediatamente indicarle a la sociedad, informarla de que hubo un cambio en la titularidad, de que hubo una transmisión de la titularidad de las acciones, y le vamos a pedir a la sociedad que registre en el libro registro de títulos nominativos o registro de acciones nominativas justamente esa transferencia. Entonces, el accionista siempre tiene que, de alguna manera, legitimarse para poder ejercer sus derechos, teniendo, por un lado, un título emitido a nombre de él o endosado a favor de él, y a su vez tiene que tener el cuidado de que la sociedad lo reconozca como titular mediante la inscripción en ese registro. En resumen, cuando la acción es nominativa endosable, la transferencia del título requiere el endoso, la entrega y la inscripción en el título que lleva la sociedad. Pero puede suceder que por disposición en los estatutos de la sociedad, las acciones nominativas no sean endosables. Esto quiere decir que ya no se pueden transmitir mediante un endoso. No quiere decir tampoco que yo, accionista titular de acciones nominativas no endosables, no las pueda transferir a ese comprador con el que estoy negociando. Lo único que no voy a poder transferírsela mediante endoso. ¿Qué voy a tener que hacer entonces? Recurrir a un negocio que es un negocio habitual en materia de cesión de créditos, de transferencia de créditos, que se denomina cesión de créditos. Ya no va a alcanzar con que yo escriba al dorso del título un endoso, sino que voy a celebrar un contrato de cesión de crédito, probablemente lo instrumente por escrito, ¿tá? Pero voy a hacer esa cesión de crédito más la entrega del título accionario al nuevo accionista, más la comunicación a la sociedad emisora de las acciones. ¿Para qué? Para que la sociedad inscriba en el registro al nuevo accionista. Entonces, justamente el nuevo accionista, para poder legitimarse y ejercer sus derechos, va a tener el título, valor que va a ser a nombre del anterior titular, pero va a tener el documento de cesión que acredita que se lo transmitió a él, más la inscripción en el registro de títulos nominativos que lleva la sociedad. Y por otra parte, ¿cómo se transmiten las acciones escriturales? Como recién les dije. Vamos a suponer que yo soy accionista, titular de acciones escriturales, tengo el 20% de la propiedad de las acciones de determinada sociedad cuyo capital se representa con acciones escriturales, estoy negociando con un eventual comprador, me pongo de acuerdo y cuando me paga el precio yo no tengo nada para darle. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es comunicarle a la sociedad que yo estoy transfiriéndole las acciones y pidiéndole a la sociedad que registre. Y la sociedad lo va a registrar y le va a dar un comprobante que está registrado en ese registro de títulos escriturales o libro de acciones escriturales. Pero esto es en función de cómo se emiten y cómo se transmiten. ¿Ah? Otra clasificación que se puede hacer y que a veces la ley muchas veces
hace referencia, es en cuanto al valor de las acciones en relación al valor nominal, o la evaluación de la acción en relación al valor nominal. Generalmente esto se ve cuando se hacen aportes de capital y se dice, la ley por ahí dice, en el 297 se admite la emisión de acciones sobre la par o bajo la par o a la par. ¿Qué quiere decir? Bueno, que cuando el valor de las acciones es a la par es que si el valor nominal es 100 pesos, el valor de las acciones también es 100 pesos. Entonces, mañana hay un aumento de capital y se pretende que se aporte por cada acción de 100 pesos, 100 pesos. Entonces, cada accionista que vaya a aportar capital y recibir una acción por 100 pesos, le va a aportar efectivamente a la sociedad 100 pesos. Eso es el valor a la par, cuando hay integraciones a la par. Pero como yo les dije en el video anterior, hay aumentos de capital en los cuales se fijan primas de emisión. Entonces el valor que se está integrando, el valor que se está pagando por una acción, es por encima del valor nominal. Yo estoy recibiendo una acción que vale 100 pesos, pero estoy aportando a la sociedad 200 pesos. 100 es a capital, lo vamos a contabilizar en el rubro capital integrado, y los 100 más van a ingresar en un rubro primas de emisión. El valor es superior a la par, es sobre la par. Pero también puede pasar que se integre capital y se reciban acciones que emite la sociedad y que se pague por debajo del valor nominal. Puede ser que una persona esté ingresando a una sociedad que está en dificultades económicas, financieras, y que el valor de la empresa está por debajo del valor nominal del capital, porque hay pérdidas o porque hay una circunstancia económica que lo justifica. Entonces yo estoy dispuesto a entrar en una sociedad, a inyectar capital, a recibir acciones, a volverme el único accionista o accionista mayoritario que voy a controlar con la sociedad, pero no estoy dispuesto a pagar el valor nominal, voy a pagar por debajo. Entonces ahí hablamos de que se emiten acciones por debajo de la par. ¿Ah? Y la otra, la otra clasificación que yo creo que es de las más importantes es una clasificación que se realiza teniendo en cuenta los derechos que la acción le reconoce al accionista. Y en esta división podemos diferenciar entre las acciones ordinarias, entre las acciones preferidas y entre las acciones al portador. Perdón, y entre las acciones de goce. Ordinarias, preferidas y de goce. Que podrán ser al portador, podrán ser nominativas, o sea, como que las clasificaciones se pueden cruzar. Pero si atendemos a este tipo de acciones que estamos hablando en función del derecho que le reconocen al accionista, tenemos entonces acciones ordinarias, acciones preferidas y acciones de goce. Las acciones ordinarias son las acciones normales, por decirlo de alguna manera. Son las acciones que le reconocen a su titular toda la gama de derechos que están contempladas en la ley de sociedades. Derechos económicos, derechos políticos, ¿sí? Derecho a participar en las ganancias, derecho de voto, derecho de receso, derecho de preferencia. Todo el cúmulo de derechos los puede ejercer, impugnar resoluciones, pedir intervención judicial. Todo ese tipo de derechos se pueden hacer. Ahora bien, hay determinadas circunstancias, de hecho, que justifican que a un accionista o a un grupo de accionistas se les entreguen acciones que se denominan preferidas. Las acciones preferidas, a diferencia de las ordinarias, reconocen uno o algún derecho adicional no reconocido a las acciones ordinarias. ¿Por qué la ley le puede reconocer o le puede dar la posibilidad a una sociedad de que emita acciones preferidas? Y bueno, porque en el mundo de los negocios y en el mundo de la autonomía de la voluntad puede haber circunstancias que justifiquen que a un determinado accionista tenga algún derecho especial o algún derecho diferente. Esos derechos que pueden ser reconocidos y que pueden ser concedidos por acciones preferidas están enumerados en el artículo 323. Entonces, si ustedes lo leen, van a ver que, por ejemplo, se le puede reconocer al titular de acciones preferidas el participar en un determinado porcentaje de las utilidades. Entonces, cuando hay utilidades se van a distribuir, ese porcentaje se les da a los titulares de las acciones preferidas y el resto se distribuye entre el resto de los accionistas, que puede incluir también a los titulares de las acciones preferidas. O la preferencia puede consistir en designar a determinado número de directores. Entonces el accionista de las acciones preferidas se asegura que va a tener injerencia en la administración de la sociedad, pudiendo designar a uno o a determinado número de directores.
o el día de mañana cuando la sociedad se disuelve y se liquida y los bienes que sobran van a ser distribuidos entre los accionistas como para contemplar el derecho a la participación en la distribución del activo social remanente de la liquidación, el accionista con acciones preferidas puede cobrar primero. Es decir, es un cúmulo de derechos distintos que no se concede con las acciones ordinarias, que sí se da cuando hay acciones preferidas. Obviamente las acciones preferidas tienen que estar previstas en el estatuto y el alcance de la preferencia también. No quiere decir esto que en el curso de la sociedad una asamblea extraordinaria de accionistas no pueda crearlas, por supuesto que puede hacerlo. Acciones preferidas son determinados derechos específicos que se les reconocen exclusivamente a esas acciones y que le dan una posición diferente a las acciones ordinarias. Por eso que el propio artículo 323, en la parte final, establece que como compensación se le puede privar a los accionistas titulares de acciones preferidas de derecho de voto en determinadas circunstancias. Entonces tenemos acciones ordinarias y acciones preferidas. Y después hay un tercer género, mejor dicho, una tercera especie de acciones en virtud de los derechos que le asigna a su propietario, que son las llamadas acciones de goce, y que es algo que en la práctica no se ve o se ve muy poco, pero ya que estamos, entendamos qué son las acciones de goce. Las acciones de goce son aquellas que se emiten como consecuencia de un fenómeno que se llama amortización de acciones. ¿Qué es la amortización de acciones? Es lo siguiente: la sociedad en determinado momento puede resolver, por determinadas circunstancias dispuestas por la asamblea de accionistas, adelantarle a un accionista el valor de sus acciones. Se le paga el valor de sus acciones, pero no deja de ser accionista, sigue siendo accionista. Pero como se le pagó el valor de sus acciones, se le van a canjear las acciones ordinarias o preferidas que tenía, se las entrega a la sociedad y la sociedad le da acciones de goce. Esas acciones de goce le van a reconocer algún derecho puntual, ¿sí?, que está establecido en la resolución de la asamblea que le da acciones de goce. Pensemos, por ejemplo, somos una sociedad anónima integrada por profesionales que de repente venimos trabajando, somos contadores, abogados, administradores de empresas, tenemos ahí, funciona todo muy bien, pero tenemos un plan también de retiro y pensamos que las personas cuando cumplen 65 años o 70 años o lo que sea, se pueden retirar. Entonces, en el momento que de alguna manera se retiran de la actividad laboral o profesional habitual, ¿no? Entonces dejan de darle a la sociedad algo que habitualmente le daban, además del aporte que hicieron, que es el trabajo, el know-how, generar negocios. Luego se retiran porque se van a jubilar. Bueno, a esa persona se le paga el valor de sus acciones. ¿Ah? Pero no deja de ser accionista, no hay una suerte de receso, no es que se va, es accionista del todo. Sigue siendo accionista con acciones de goce. Entonces seguramente no va a votar, no va a nombrar directores, pero eventualmente le van a dejar una participación en las utilidades futuras. ¿Cómo? Para pagar una suerte de regalía, por decir algo. Bueno, la acción de goce permite este tipo de operativas y son un instrumento que eventualmente en algunas circunstancias puede ser útil. ¿Ah? Entonces tenemos, recapitulando, acciones ordinarias, que son acciones comunes y corrientes que reconocen el cúmulo de derechos previstos en la ley; acciones preferidas, que le reconocen a los propietarios algún derecho, alguna preferencia en algún derecho, de los que habla el artículo 323, y acciones de goce, que las acciones de goce son las que se emiten como consecuencia de la amortización de acciones, ¿sí?, que es el adelanto del pago de esas acciones. Pero como no es un receso, no deja de ser accionista, no se va de la sociedad, permanece en la misma, pero no tiene el cúmulo de derechos, ni tiene ninguna preferencia. Simplemente tiene algún goce puntual de algún derecho que se le establece en ese acto de emisión. Esto en cuanto a la clasificación de las acciones. Tengan presente que hay dos leyes posteriores a la ley de sociedades, dos leyes relativamente recientes. Una es la ley 18.930, que creó un registro de acciones al portador en el Banco Central del Uruguay. ¿tá? El legislador uruguayo, a diferencia de lo que sucede en muchísimos países del mundo, no eliminó o no derogó las acciones al portador. En muchos países no existen las acciones al portador. En Uruguay todavía existen, pero se creó un registro que, si bien no es público, está previsto que las sociedades comuniquen al Banco Central del Uruguay para inscribirse en ese registro la titularidad de los accionistas, el nombre de los accionistas. Y ese registro eventualmente podrá dar información ante circunstancias muy puntuales y excepcionalísimas, como por ejemplo una investigación
por lavado de dinero, lavado de dinero, o por temas de ese tipo. En ese caso se puede levantar el secreto y se puede acceder a esa información. Lean el régimen, las consecuencias por no inscribir, todo eso ustedes lo estudian. Y hay otra ley del año 2017, que es la 19.484, que estableció además, para el caso de acciones nominativas, o acciones escriturales incluso, y acciones al portador también, el comunicar al Banco Central el beneficiario final. Una cosa es el accionista, el titular de las acciones, que puede no ser el beneficiario final, porque de repente el beneficiario soy yo, el que me llevo el dinero soy yo, pero el accionista es un amigo que está actuando como comisionista, por ejemplo. Actúa, pero actúa en interés mío. Figura como accionista, pero el beneficiario soy yo. En función de estas dos normas, y a los efectos de dar cumplimiento a determinados requerimientos de organismos internacionales, como la OCDE, por ejemplo, y para evitar estar en listas grises y en listas negras, el Uruguay creó, ¿sí?, estos registros. Ustedes analicen lo establecido en esas leyes, en el material recomendado y en las leyes que les acabo de mencionar. Algo más en relación a las acciones. Las acciones son bienes muebles, son documentos que recogen e incorporan un montón de derechos y que le reconocen a su titular el ejercicio de ese estatus, de esa posición de accionista y de esos derechos. Y como tal, las acciones se pueden transmitir, como vimos recién. Una acción se puede dar en usufructo, o sea, se puede dar un desmembramiento de la propiedad. Yo, accionista, me puedo quedar con la nuda propiedad, por ejemplo, y puedo transferir el usufructo a una persona. Va a implicar que ese usufructuario que recibe el usufructo va a ser quien va a percibir las utilidades que le correspondan a esas acciones durante el tiempo del usufructo. Al ser un bien que integra el activo, el patrimonio de una persona, se puede prendar para garantizar obligaciones. Al ser un bien, es un bien que puede ser embargado, alcanzado por un embargo que haga un acreedor del accionista que no le paga, ¿sí? Y ese acreedor embargante puede terminar incluso rematando esas acciones embargadas para cobrar su crédito. Y además, el artículo 311 de la ley, 309, 310 y 311, les habla de tres fenómenos o tres figuras que se las quiero explicar brevemente para cuando ustedes estén leyendo el material sepan a qué refiere. La ley habla del rescate, del reembolso y de la amortización de acciones. Esos tres fenómenos, rescate, reembolso y amortización, tienen como núcleo común el hecho de que el accionista se lleva dinero para la casa. Al accionista se le paga el valor de las acciones. ¿tá? El llamado reembolso de capital es una consecuencia del ejercicio del derecho de receso. Ustedes vieron en la parte general, y lo vamos a repetir ahora en 5 minutos, que uno de los derechos que tienen los accionistas y los socios en general de cualquier sociedad es ejercer el derecho de receso. Esto es abandonar la sociedad, dejar de ser socio. El ejercicio del derecho de receso es una causal de pérdida de la calidad de socio. No es un derecho que se pueda ejercer cuando el accionista o el socio lo desee, sino que es un derecho que se puede ejercer como cuando hay una causal legal o una causal en el contrato. Las causales legales generalmente son cuando se adopta por parte de la mayoría requerida de acuerdo al tipo social una decisión que cambia las reglas de juego. Imagínense que la sociedad anónima resuelve transformarse en sociedad colectiva. Cambia las reglas de juego. O resuelve fusionarse o escindirse, se fusiona con otra sociedad o se escinden varias sociedades, o modifica o traslada su domicilio al extranjero y va a pasar a regularse por la ley argentina. Bueno, esas decisiones, entre otras que están establecidas en el 362 de la ley de sociedades, mueve las bases del negocio societario, cambia drásticamente las reglas del juego. Entonces, el socio que no está de acuerdo puede ejercer el derecho de receso. Consecuencia de eso, la sociedad tiene que pagarle el valor de sus acciones. El socio entrega, el accionista entrega las acciones, la sociedad le paga. Eso se llama reembolso. Es el pago del valor de las acciones, consecuencia del ejercicio del derecho de receso. Después hablamos de rescate de capital o rescate de acciones. Cuando hay una reducción de capital, una reducción real, como vimos en el video anterior,
una sociedad que está fuerte patrimonialmente y que va a bajar su capital y le va a pagar a todos los accionistas proporcionalmente el valor de las acciones que rescata. Por ejemplo, hay una reducción del 50% del valor del capital integrado. El capital era 100, ahora va a ser 50. Todos los accionistas van a entregar el 50% de sus acciones y la sociedad les va a pagar el 50% del valor de las acciones que son rescatadas. A eso se le llama rescate de acciones. Se entregan las acciones, salen de circulación como consecuencia del rescate de capital y la sociedad le paga al accionista el valor de sus acciones. Y por último está la amortización de las acciones, que es lo que les mencioné hace unos minutitos. Cuando se le adelanta, por decisión de la asamblea, a uno o varios accionistas el valor de sus acciones y se les entrega acciones de goce. Porque a diferencia del ejercicio del derecho de receso, el accionista que se le da acciones de goce como consecuencia de la amortización sigue siendo accionista, no con los plenos derechos. Obviamente, mañana la sociedad se disuelve, hay que distribuir los bienes remanentes de la liquidación a ese accionista que recibió acciones de goce, no se le va a pagar nada. ¿Por qué? Porque ya recibió anteriormente el valor de sus acciones. Vean también el artículo 331, permite lo que se llama el convenio de sindicación de acciones. El convenio de sindicación es un contrato, es un negocio jurídico entre accionistas para que los accionistas regulen el ejercicio de determinados derechos. Es un contrato que se suele ver en la realidad de los negocios, en la realidad de las estructuras societarias, donde hay cláusulas de diverso tipo y con diversas finalidades. Por ejemplo, hay cláusulas tendientes a incidir en la toma de decisiones. Un accionista que tiene el 2% o el 5% por sí solo seguramente no va a poder decidir nada, pero de repente se juntan varios accionistas minoritarios y entre todos pueden llegar a un número interesante, un porcentaje interesante de acciones y de votos. Entonces se juntan en un convenio, se ponen de acuerdo entre ellos cómo van a votar y lo que resulta los accionistas que están sindicados, lo que deciden ellos es cómo van a votar en la asamblea. Entonces el voto del sindicato es el voto de ese 30% o de ese 40%. Y así se pueden regular muchos derechos, políticas de distribución de dividendos, políticas de autofinanciamiento de la sociedad, de establecer criterios para dejar dinero en la sociedad, criterios para establecer dividendos, siempre respetando los derechos establecidos en la ley, pero se pueden regular en estos convenios de sindicación de acciones que ustedes después leerán. En relación a los derechos de los accionistas, eh, ustedes saben que los derechos de los socios en general, acá también tenemos que recordar lo que dice la parte general de la ley y ver las particularidades. Los derechos de los socios accionistas generalmente se clasifican en derechos económicos o patrimoniales. Claramente, el derecho a participar en las ganancias de la sociedad es un ejemplo. Y también en derechos políticos, como es el derecho de voto. Y también hay derechos que tienen un contenido económico y un contenido político. Por ejemplo, el derecho de receso. Si yo ejerzo el derecho de receso porque no estoy de acuerdo con la política mayoritaria de los accionistas, porque acaban de resolver una transformación del tipo social. Entonces me voy. Es una decisión política. Pero también tiene una consecuencia económica porque me van a pagar el valor de las acciones. Bueno, la ley lo que hace en el artículo 319 contiene una enumeración de los derechos que denomina esenciales o derechos fundamentales. Uno lee el artículo 319 y te habla del derecho a participar y votar en las asambleas de accionistas, o sea, el derecho de participar y de votar. Te habla del derecho a participar en las ganancias de la sociedad, la percepción de las utilidades que se distribuyen. Te habla del derecho a participar en el remanente de la liquidación, es decir, percibir lo que le corresponda cuando la sociedad deja de funcionar y se disuelve y se liquida y sobra algo. El derecho a fiscalizar la gestión de los negocios sociales, el derecho el derecho de preferencia para suscribir acciones, como vimos recién, para mantener la participación, y el derecho a ejercer el receso en los casos previstos en la ley. Estos derechos son calificados como fundamentales y por ahí dice el legislador que estos derechos solo pueden ser condicionados o limitados o restringidos cuando la ley específicamente lo prevé, específicamente lo admite. Yo recién les hablaba de acciones preferidas que se les puede privar del derecho de voto. ¿Por qué? Porque lo dice el 324. El derecho de voto es un derecho esencial, fundamental, inherente a la condición de accionista. No se podría establecer válidamente en un estatuto
una cláusula que dijera tal accionista no tendrá derecho de voto. ¿Por qué? Porque es un derecho esencial, inherente a la calidad de accionista. Esa cláusula es nula. Pero en determinadas circunstancias, cuando la ley lo admite, sí se puede privar del derecho de voto en ese caso. ¿Ah? Entonces, lo importante es que estos derechos que la ley califica como esenciales o fundamentales, que son derechos que por su naturaleza no se concibe que un accionista no los posea, solo se pueden limitar su ejercicio cuando la ley así lo admite. No es una enumeración taxativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que surge de otras disposiciones legales otros derechos que también son fundamentales. El derecho de la información, que habla del 321, si bien es muy acotado, y ahora vamos a ver por qué, también es fundamental. O el derecho a pedir una intervención judicial, o el derecho a impugnar una resolución de una asamblea o una resolución de directorio. Esos derechos no integran esta calificación del 321, pero también son derechos esenciales. Brevemente, vamos a ver cuáles son las particularidades del régimen jurídico destinado a estos derechos, porque nosotros ya vimos en la parte general de la ley de sociedades que estos derechos tienen una regulación. Vamos a repasar lo que se pueda y vamos a agregar las particularidades que la ley consagra en materia de sociedades anónimas. Por ejemplo, ustedes recuerdan que hay un derecho a participar en las ganancias de la sociedad, derecho al dividendo, o derecho a participar en las utilidades. Y este derecho está regulado para todos los tipos sociales, artículo 98, artículo 99, artículo 100. La ley dice que solamente se podrán pagar utilidades siempre que surjan de un balance regularmente constituido. Entonces, para saber si hay utilidades o no, bueno, hay que documentar contablemente los estados contables, de acuerdo a las normas contables adecuadas, la realidad patrimonial y la realidad de los resultados de la actividad social. Porque si no es así, estamos pagando capital. No podemos pagar capital porque estamos afectando a los acreedores de la sociedad. Entonces, para determinar si existen dividendos o utilidades, o ganancias, mejor dicho, producidas por la actividad social, habrá que estar en un balance regularmente constituido de acuerdo a normas contables adecuadas. Y si ahí hay utilidades, se pueden pagar. Pero recuerdan también que la ley dice que si la sociedad viene arrastrando utilidades negativas o pérdidas, hay que absorber previamente esas utilidades y si sobra algo recién pagar. O también la ley decía que había que retener en la sociedad, por motivos de autofinanciamiento, por ejemplo, una parte de las ganancias destinarlas a la reserva legal. Y también la ley, el artículo 98, 99, establecía criterios para fijar reservas voluntarias. Bueno, todo eso se aplica en materia de sociedades anónimas. Todo eso está vigente. Lo que sí se agrega en materia de sociedades anónimas es un artículo importante que es el artículo 320. ¿Por qué es importante este artículo 320? Porque este artículo consagra el derecho al dividendo mínimo, que es una norma que está a texto expreso solo en materia de sociedades anónimas. Entonces, ¿cuál es la circunstancia? ¿Por qué hay un artículo que dice la sociedad deberá distribuir como mínimo el 20% de sus utilidades netas de cada ejercicio? Porque en materia de sociedades anónimas es el régimen de las mayorías, especialmente en materia de sociedades anónimas, en todas en general, pero especialmente en las anónimas. Recuerdan que es una sociedad de capital y es probable que ni siquiera se hable en accionistas mayoritarios y minoritarios, puede incluso o no haber un relacionamiento cercano, no tiene por qué. Entonces puede, o sí, pero para evitar que haya abusos de las mayorías, la ley establece algunos derechos para preservar a esas minorías. Entonces, el 320 le asegura a las minorías que por lo menos el 20% de los resultados de cada año se van a distribuir. En la medida, claro está, que no hubiese pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, claro está, ¿no? Y la ley establece que excepcionalmente podrá no distribuirse ese 20%, ese dividendo mínimo, pero para eso se necesita, primero, una resolución fundada, o sea, tiene que haber un real interés, una real justificación, y no que la decisión de no distribuir sea para jorobar al minoritario. O sea, tiene que haber una decisión fundada. Si hubiese una comisión fiscal o un síndico, un órgano de control interno, tiene que haber un informe favorable para no distribuir. Y la decisión de no distribuir
debe ser adoptada por la mayoría más exigente que prevé la ley, que es con el voto conforme de accionistas que representen el 75% del capital. ¿Ah? Si hay un capital de 1.000.000, accionistas que representen 750 tienen que votar no distribuir. ¿Ah? O sea que es la mayoría más exigente en materia de anónimas. Eso es el derecho al dividendo mínimo. La particularidad que tiene a texto expreso, a diferencia de los demás tipos sociales. Otro derecho económico que les mencioné, que está en el artículo 319, se desarrolla en el 175 de la Ley de Sociedades, con carácter general para todas, y acá no hay ninguna excepción. Cuando la sociedad se disuelve y se liquida, después de cancelar las deudas o los pasivos sociales, si hay un activo remanente, si sobran bienes o dinero, ese activo se va a distribuir entre los accionistas, de acuerdo a la participación, a prorrata de sus respectivas participaciones. Si yo tengo el 50%, me quedaré con el 50% de los bienes que sobraron. Ese derecho a participar del activo social remanente se mantiene sin particularidades en materia de anónimos. Y después está el derecho de preferencia a integrar capital y el derecho a crecer, que yo se los mencioné cuando les hablé algo de capital. El artículo 326 y siguientes de la Ley de Sociedades establece que cada vez que hay un aumento de capital por nuevos aportes, la sociedad tiene que hacer 3 publicaciones convocando a los accionistas al plazo de 30 días a ejercer el derecho de suscripción preferente o derecho de preferencia. Entonces el accionista que quiere participar en la integración de capital le avisa al directorio y después va a integrar capital. Y pasados esos 30 días, si algún accionista no ejerció el derecho de preferencia, se vuelve a abrir otro periodo de 30 días para que se pueda ejercer el derecho a crecer. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que ejercieron el derecho de preferencia pueden optar por seguir aportando el capital que le pudo haber correspondido al que no ejerció el derecho de preferencia. Ese es otro derecho también de contenido económico porque le permite a los accionistas, al ejercer el derecho de preferencia, mantener la posición que tienen en la sociedad, porque ellos van a integrar capital a prorrata de su participación. Y si tenían el 10% e integran lo que les corresponde, van a seguir teniendo el 10%. Y lo van a poder incrementar si ejercen el derecho de crecer. La ley establece hipótesis en el 330 de, de limitación del derecho de preferencia. Hay algunas circunstancias especialísimas, ustedes la leen ahí en la ley, en las cuales la ley admite que se limite, que se suspenda el derecho de preferencia, ¿tá? Pero dándole todas las garantías a los accionistas. Tiene que ser resuelto por la ley, por la asamblea de accionistas, en una acción donde la limitación al derecho de preferencia esté establecida expresamente en el orden del día, tiene que ser dispuesta o resuelta por accionistas que representen más de la mitad del capital integrado, o sea, una mayoría especial, mayoría absoluta, digamos, de capital integrado, y tiene que haber razones previstas en la ley. Por ejemplo, el aporte que se va a hacer es un aporte en especie, ¿tá? Que se trata de bienes que son imprescindibles para la sociedad, ¿sí? O para capitalizar determinado pasivo que es imprescindible para la subsistencia de la sociedad. Es decir, son hipótesis muy puntuales en las cuales se admite la limitación del derecho de preferencia. Y en cuanto a los derechos políticos, bueno, yo les mencionaba recién el derecho a participar, deliberar y votar en las asambleas de accionistas. Les mencioné la particularidad de cuando hay acciones preferidas se les puede privar del derecho de voto. No hay mucho más para agregar en esto. Les mencioné al principio el derecho de receso, que tiene contenido político, contenido económico. Acá tampoco hay ninguna particularidad. Cuando hay hipótesis establecidas en la ley o eventualmente en el contrato, hipótesis legales son las que menciona el artículo 362, por ejemplo, el accionista que se abstuvo de votar o que votó en contra y no contribuyó a formar la voluntad social puede ejercer el derecho de receso, hay que comunicarlo a la sociedad y como consecuencia del ejercicio del derecho de receso, el accionista residente va a percibir de la sociedad el valor de su participación. Sí me quiero referir a ese derecho de fiscalización y derecho de información. ¿Por qué? En cualquier tipo social, el principio es que cualquier socio, por menor que sea su participación, aunque tenga el 1%, tiene derecho a información, tiene derecho a fiscalizar, puede pedir que le muestren los libros, que le muestren los documentos, tiene acceso a toda la documentación e información de la sociedad. No así en las sociedades anónimas, porque se parte de la base de que se preserva
la confidencialidad de la información, incluso frente a los accionistas. Imagínense si el derecho de información fuese ilimitado e irrestricto. Y yo que soy el CEO de Pepsi, compro una acción de Coca-Cola, y entonces que eso me legitima a mí o me ampara para pedir cualquier tipo de información. Claramente no. Justamente porque acá estamos, esto es una consecuencia de que la sociedad anónima es una sociedad de capital. Entonces, derecho de fiscalización, derecho de información, sí. Por ejemplo, ahí el artículo 402 le permite al accionista que tenga por lo menos un 5% pedirle al órgano de control interno algún informe sobre temas relativos a la función del órgano de control interno, que todavía no lo vimos, pero es contralor de legalidad, alguna información le puede pedir, pero no cualquier tipo de información. ¿tá? O, por ejemplo, en materia de información, el 321. Si ustedes leen el 321, te dice qué documentos puede pedir el accionista. Y los documentos que puede pedir son, por ejemplo, el listado de accionistas que están registrados para acudir a una asamblea, el listado de accionistas que asistieron a una asamblea, copia del acta de asamblea, o listado de los directores, o listado de los integrantes del órgano de control interno. Y nada más. Entonces, a veces en la práctica los accionistas minoritarios empiezan a pedir información, y los directorios a veces pueden sospechar algo y dicen, no, esto no te lo doy, al amparo del 321, tú no tenés derecho a pedirme esto, y ahí se generan todas las discusiones, ¿no? Pero otro artículo, que es el 339, tiene que ver con la exhibición de los libros sociales. ¿ah? Yo le dije recién que en cualquier tipo de sociedad comercial, cualquier socio puede ir y pedir todos los libros. Acá en materia de sociedades anónimas, hay libros sociales, además de los libros de comercio, no tenés los libros, además de los libros del Código de Comercio, tenés los libros de actas de asamblea, de actas de directorio, de accionistas, de acciones, de acciones nominativas o de acciones escriturales, o el libro de registro de los accionistas que asisten a las asambleas. Bueno, de repente un accionista quiere acceder a esta información, no quiere acceder a los libros sociales, y ya va a decir que no. Entonces, solamente podrá pedir un accionista a un juez que ordene la exhibición de todos los libros o que le acceda a los libros si, por ejemplo, tiene por lo menos un 10%, tiene que tener un 10% del capital, que supongamos que lo tiene, pero tiene que agotar todos los mecanismos internos previstos en el contrato, no es cuestión de que va y lo pide, pero además, y lo más importante, tiene que justificar que existen fundadas sospechas de irregularidades por parte de los directores, por ejemplo, o tiene que marcar concretamente y probar actos violatorios de la ley o del estatuto, o que desconocen el ejercicio de los derechos de los accionistas. Entonces, por supuesto, si yo soy un accionista que tengo el 10, el 15 o el 20%, no integro el directorio porque soy la minoría, pero advierto que los directores están haciendo una gestión espantosa, que están llevando a la ruina a la sociedad y que están violando todos los derechos de los accionistas, puedo primero agotar la vía interna, mandar telegramas, pedir que eso se resuelva internamente. Si no se resuelve, y justifico solo todo eso, y hago un juicio, probablemente el juez me permita acceder a esa información. Si no, no. Porque el derecho de información en materia de sociedades anónimas está muy acotado porque se preserva la confidencialidad del secreto comercial y de los negocios. Y por último, para ir redondeando estos temas, mencionarles algo de las obligaciones de los accionistas. Los accionistas, al igual que los socios de cualquier sociedad, tienen una obligación que es la obligación típica, que es la obligación de aportar. ¿ah? De aportar capital. Y las particularidades existentes en materia de sociedades anónimas están en la parte general, a partir del artículo 58. ¿Por qué? Porque recuerdan que aquellos accionistas que no responden por las obligaciones sociales, como es el caso de los socios que tienen responsabilidad limitada, digamos, que no responden frente a los acreedores de la sociedad, no pueden aportar cualquier cosa, no pueden aportar trabajo, digamos. Tienen que aportar bienes susceptibles de ejecución forzada, o bien dinero o bienes en especie. Después, si quieren aportar trabajo, y hay muchas sociedades anónimas donde accionistas trabajan, ese aporte va como una prestación accesoria. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a recibir como contraprestación acciones. ¿ah? Y para finalizar con esto, el artículo 318 lo que establece es las consecuencias del incumplimiento por parte del accionista o del suscriptor, es decir, aquel que se comprometió a aportar capital, de la obligación de aportar. ¿tá?
que es parecido a lo que establece el artículo 70 con carácter general para las demás sociedades. ¿Qué pasa si yo, Gabriel Pérez Ramos, me obligué a aportar 100.000 pesos el 23 de mayo a la sociedad anónima y no lo hice? La ley lo que dice es, bueno, hay una mora de pleno derecho, o sea, no me tienen por qué intimar para que cumpla, ya estoy en mora, ya mi retardo tiene efectos jurídicos negativos, ¿tá? Y además voy a deberle a la sociedad los daños y perjuicios. Además de deberle los 100.000 pesos por el aporte, voy a deberle los daños y perjuicios. Y la sociedad podrá optar entre reclamarme judicialmente el cumplimiento forzado de esa obligación que hoy no cumplí, o en su defecto rescindir la suscripción. Agrega la ley con pérdida de las sumas que el suscriptor hubiese adelantado. Entonces, ante el incumplimiento de un suscriptor de capital de la promesa o el compromiso de aportar capital, la sociedad va a optar entre exigirle judicialmente que pague o rescindir ese acuerdo. Por lo tanto, no se va a cumplir. Si hubiese pagado alguna suma de dinero a cuenta, va a quedar para la sociedad, y la sociedad, en cualquier caso, va a poder reclamarle los daños y perjuicios, además de los intereses. Hay otras obligaciones que no están expresamente previstas, pero que surgen del contexto de la ley, como la obligación del accionista de actuar de buena fe o actuar con lealtad, básicamente. Artículo 324, artículo 325, sancionan, por ejemplo, al accionista que ejerce en forma abusiva su derecho de voto, ¿tá? O aquel accionista que en un caso concreto toma una decisión o contribuye a la formación de la voluntad de la Asamblea en conflicto de intereses y en contra del interés social. Bueno, si yo estoy actuando en contra del interés social o estoy ejerciendo abusivamente mi derecho de voto y con eso perjudicando a la sociedad, es porque hay un derecho o una obligación, mejor dicho, de actuar legalmente, y que se espera de parte de los demás accionistas de la sociedad justamente es actuar dentro de la honestidad que debe primar las relaciones comerciales y los negocios. Esas son las obligaciones fundamentales. Y bueno, vamos a continuar en la tercera clase y última clase de sociedades anónimas, que estará a disposición a la brevedad. Buenas tardes.